Kaixo, arratsaldeon eta eskerrik asko gurekin bat egin duzuen guztioi. Gracias de nuevo pues, por compartir con nosotros esta sesión. En esta conmoción social y desafío global que vivimos, con la pandemia del coronavirus, pues se abre un horizonte de cambio y en parte incierto. Reiteramos que en Zarautz trabajamos para contribuir que las personas actuemos como ciudadanos libres y responsables, para que nuestro comportamiento se guíe en base con el razonamiento crítico y constructivo, para lo que necesitamos información contrastada y criterios razonados. El futuro no se prevé, sino que se construye, se prepara, dijo una vez Juanjo Gaviña, y también quien no construye su futuro estará condenado a sufrirlo. Estamos convencidos de que cada vez más y más ciudadanos nos estamos planteando preguntas sobre la era de la nueva anormalidad, ¿vale? Anunciada por gobernantes y medios de comunicación. Para hoy nos planteamos prospectar el escenario que se abre ante nosotros en dos cuestiones esenciales y muy cercanas de nuestra vida: la salud y la propia comunidad en que vivimos. ¿Vale? Y ahora voy a pasar a presentar a los dos invitados que tenemos para conversar sobre ello, ¿vale? Nuestros invitados son dos personas grandes, conocedoras de sus ámbitos profesionales en los campos que nos ocupan en el día de hoy. De nuevo, en Zarautz tenemos el privilegio de contar con la presencia de dos personas de gran talla humana y profesional que nos acompañan generosamente y nos ayudan a generar conciencia ciudadana para construir ese futuro pues, en el que deseamos vivir. Os presentamos por un lado a Celina Pereda. Kaixo, Celina. Ella es médica, Kaixo. ya jubilada. Hola, ella es médica ya jubilada, experta en salud pública y promoción de la salud, con una dilatada trayectoria en el Sistema Vasco de Salud, donde también coincidió con Fernando Fantova, nuestro siguiente invitado en el día de hoy, en responsabilidades públicas. Es pionera en el diseño y puesta en marcha de programas de salud y lucha contra drogodependencias. Y por otro lado, pues tenemos a Fernando Fantova. Arratsaldeon, Fernando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Fernando es consultor social, asesor de instituciones y gobiernos en política social, con un extenso recorrido iniciado en el voluntariado y que también ha pasado por la asunción de responsabilidades públicas en su etapa de viceconsejero de política social en LACUA. Bueno, y si quisiera también señalar también otro rasgo importante, porque es una persona tremendamente generosa que comparte a través de su blog fantova.net sus reflexiones y propuestas de manera abierta para todos. Eskerrik asko a los dos por vuestra presencia en Zarautz y también a todas las personas que nos acompañáis desde vuestros hogares. Ongi etorri, bienvenidos. Y bueno, para entrar ya en contenido, en la mamilla que decimos aquí en nuestra tierra, vamos a hacer una pequeña contextualización para pasar a que dos de mis compañeros de Zarautz, Anne y Ángel, os lancen 2-3 preguntas alternativamente, pues con la posibilidad, como no, de que entre vosotros también pues, surjan conversaciones, ¿vale? A esto le dedicaremos unos 50 minutos, esta ronda de preguntas de Zarautz que plantea hacia los ponentes, para después pues, recoger todas esas preguntas que nos vayan haciendo y ya nos han hecho, de hecho, ya nos están llegando pues preguntas a través desde la emisión de Nirestream y tanto desde la emisión de YouTube, quienes nos acompañan para la que pues podréis responder y a esta segunda parte le vamos a dedicar una media hora. Y bueno, sin más dilación, Anne, te cedo la palabra para que empieces con tus planteamientos hacia Fantova. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Natalia. Arratsaldeon denoi. Fernando, un placer, como siempre, poder conversar contigo.
Además, bueno, reiterar nuestro agradecimiento porque vuelves a aceptar nuestras propuestas de estas que te hacemos de compartir programación. Bueno, a ver, una pregunta para iniciar, una primera reflexión queríamos compartir. Queremos saber tu opinión. ¿Qué te parece o qué opinas respecto a lo que hemos vivido, estamos viviendo estas semanas, ¿no? Esta, digamos, una ola de apoyo mutuo, de reconocer al cercano, lo local, ¿no? Que estamos viendo, hemos visto en la vecindad, en el barrio, en el pueblo. ¿Qué te parece? ¿Que puede ser algo que ha venido para quedarse? ¿Es una reacción bien intencionada ante una situación excepcional? Esto que hemos venido a llamar, ¿no?, en la parte que hoy vamos a hablar sobre la comunidad. ¿Qué nos puedes decir, Fernando? ¿Qué opinas? Bien, al hablar de la comunidad es conveniente detenerse unos segundos en la clarificación de a qué nos referimos cuando hablamos de comunidad, ¿no? Parece que necesitamos el término comunidad para algo que estaría más o menos entre la sociedad y la familia, por decirlo así, ¿no? Es decir, cuando algo es comunitario, cuando algo hace referencia a la comunidad, parece que estamos hablando de un colectivo, de una red de personas más grande que una familia, más grande que una unidad de convivencia de unas personas que viven en la misma vivienda, pero más pequeña que la sociedad, que el conjunto de la sociedad, ¿no? Y la verdad es que la palabra comunidad, a las personas que nos interesamos por las ciencias sociales, por la psicología, por la sociología, por la economía, pues nos va apareciendo como el río Guadiana, va apareciendo y desapareciendo, ¿no? Por ejemplo, en las ciencias sociales, cuando es un momento de fuerte industrialización y de fuerte urbanización, hace ya pues bastante más de un siglo, finales del siglo XIX, es un momento en el que se habla con fuerza de la palabra comunidad, ¿no? Parece ser que esa ruptura de las comunidades tradicionales, rurales, autosuficientes, esa migración a las ciudades, ese cambio de la vida, de una vida más de autogestión en tu propia casa a un empleo en la industria, genera una nostalgia de esa comunidad más coherente, más pequeña, más acogedora, ¿no? Y lo mismo pasa en otros momentos de la historia y nos ha vuelto a pasar. Nos ha vuelto a pasar porque, curiosamente, para un problema que inicialmente era de salud, para el cual creíamos tener unos dispositivos especializados, unos sistemas de prevención, unos sistemas de asistencia, atención primaria, unos sistemas de atención hospitalaria, pues es verdad, cuando empieza el virus a hacer de las suyas, inicialmente es este sistema de salud el que responde, pero hay un momento en el que el sistema de salud dice, solo no puedo, necesito que otros mecanismos, dispositivos, subsistemas sociales actúen. Y sobre todo cuando se decretan los confinamientos, es como que el sistema educativo, el sistema de servicios sociales en sus centros diurnos, otros entornos laborales, como que devuelven a la gente a la comunidad, ¿no? La comunidad, ese entorno, digamos, vecinal, territorial, de relaciones primarias más cálidas, que se estaba desdibujando porque ya no conocíamos a nuestras vecinas y vecinos, porque apenas teníamos relación con las personas de nuestro entorno. Incluso, por ejemplo, el dato de que en el País Vasco un 25% de los domicilios son unipersonales. Pues bien, ese entorno, diríamos, donde parecía que iba ganando espacio la soledad, el aislamiento, el desconocimiento, de pronto es retado por el sistema social en general y por otros sistemas a hacerse cargo, ¿no?, de los cuidados de las criaturas, de los cuidados y los apoyos a otras personas que necesitan atención diurna o simplemente de la convivencia en los domicilios y en los vecindarios, ¿no? Y yo diría que como, en términos generales, haciendo como un brochazo grande, bueno, pues hemos descubierto que esas redes primarias, esas relaciones de reciprocidad familiar y comunitaria, esos entornos vecinales, pues han dado de sí, bueno, pues de forma notable. Es decir, teníamos estudios, como por ejemplo, por citar un último informe FOESA, que hablaba de la resiliencia de ese capital social, comunitario, vecinal, relacional, quizás más incluso que la parte
formal de la sociedad civil organizada en nuestro país, pues bien, esa resiliencia ha dado de sí, ¿no? Ha funcionado relativamente y, por tanto, la primera percepción es, podemos contar con esas redes comunitarias, con esas unidades de convivencia, con esos vecindarios, con esas relaciones primarias de amistad, de vecindad, de ayuda mutua, porque culturalmente las apreciamos, tienen todavía una cierta entidad en nuestro entorno y, por tanto, es interesante haber contado con esa posibilidad, haber contado con una comunidad resiliente, con unas redes familiares y comunitarias resilientes que han respondido, ¿no? Pero a la vez, el diagnóstico no puede ser, desde mi punto de vista, demasiado optimista, en el sentido de que a la vez que hemos descubierto que tenemos cierta capacidad de cuidarnos, de ayudarnos, de sostenernos en las relaciones primarias, familiares y comunitarias, hay una amenaza de insostenibilidad de estas redes, ¿no? Y de estas comunidades. Insostenibilidad, por un lado, por su propia estructura, es decir, el cambio demográfico y de las estructuras familiares está determinando que cada vez se disminuye el número de personas con el que podríamos contar, en términos, por ejemplo, de cuidados ante una limitación funcional, ese ratio de con cuántas personas de mi entorno familiar más cercano podría yo contar más o menos para que tuvieran algo que ver en mis cuidados. En 20 años ha bajado de 16 a 9 en nuestro entorno, según datos de envejecimiento en red, y la velocidad es en aumento hacia que cada vez vamos a tener menos personas cercanas con las que poder contar en esa parte, dijéramos, de cuidados primarios, ¿no? Entonces, una insostenibilidad por razón de las tendencias demográficas, de las tendencias de las estructuras familiares, porque, diríamos, los 25 puntos en los últimos 40 años de crecimiento de la incorporación de las mujeres al mercado laboral no se han visto compensados por una incorporación de los varones a los cuidados familiares y comunitarios, y por tanto esas limitaciones de sostenibilidad se ven además agravadas por la movilidad laboral, por la movilidad territorial y por la segregación territorial y un mercado de la vivienda y una ordenación del territorio cada vez más excluyente, cada vez más dual. Por tanto, diríamos, hay un bien que es la comunidad, que lo queremos tener, que lo apreciamos, que no nos ha hecho nada de mal servicio en esta pandemia, en un primer embate, pero no podemos pensar que lo tenemos, dijéramos, garantizado de por vida, ni muchísimo menos. Requiere, a su vez, ser cuidado y ser apoyado, y de esto también podemos hablar más adelante. Es que ricasco, Fernando. Natalia, hablamos no, ahora con... Sí, seguimos, Ángel. Ahora pues pasamos el turno a Ángel para que le pregunte a Celina. Muy bien. Es que ricasco. Arratsaldeon, Celina, y bienvenida. Es un placer tenerte con nosotros. Y bueno, a ver, nos gustaría que nos ayudases a entender y a valorar lo que hoy nos pasa en relación con la salud, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, que hoy en día se habla tanto de ella y está tan de moda, aunque no precisamente para que todos son parabienes para ella, pero bueno, en su definición de salud como un estado de completo bienestar incluye lo que es la parte de lo físico, ¿no? La parte mental, la parte social y la parte espiritual de la persona. Y no solamente constatar que hay una ausencia de una enfermedad o de dolencia, ¿no? Y además de esto, lo que señala es que para alcanzar ese estado de salud necesario, pues tiene que darse una situación de un contexto de paz, donde haya educación, donde la vivienda más o menos esté garantizada, lo mismo que la alimentación, una renta mínima, un ecosistema que sea saludable, etcétera, etcétera. Eso como prerequisitos. En este momento lo que parece que está ocurriendo es que solamente se está centrada la atención en la lucha contra el virus y contra lo que es la enfermedad, ¿no? Entonces, a tu juicio,
¿dónde quedan estos requisitos o prerequisitos de bienestar o de salud, ¿no? Como define la OMS? ¿Y tú crees que estarán en las agendas políticas de la nueva realidad, la nueva cotidianidad, como viene después del COVID, ¿eh? Que el sistema de salud se va a interesar solamente por las enfermedades más o menos graves y el resto va a ser algo así como búscate la vida y no vengas aquí a llorar. ¿Qué te parece de esto, Celina? Bueno, es que ricasco, Ángel, por darme la oportunidad de charlar con vosotros y con vosotras. Mira, primero, ¿qué es una epidemia, no? Una epidemia, si vemos etimológicamente, es algo que cae sobre la población. Entonces nos estamos encontrando con una situación completamente nueva. Cuando oíamos hablar de epidemias, del ébola, del paludismo, de la malaria, nos sonaba siempre muy lejos de nuestra sociedad. Era una cosa que pasaba no en nuestro entorno, como mucho venía la epidemia de la gripe, que no la dábamos mucha importancia porque tenían que estar el Servicio Vasco de Salud recomendando todos los años esa vacuna. O sea, no estábamos frente a las enfermedades transmisibles como algo que no nos iba a afectar, ¿no? Hasta habíamos leído el Homo Deus de Harari y ya parecía que teníamos controladas todas las enfermedades infecciosas y de repente aparece la Organización Mundial de la Salud, que tampoco estábamos muy acostumbrados a mirar qué decía ni qué nos informaba, y nos pedía que lucháramos contra esta nueva situación, contra una situación además muy tremenda en donde hay que, bueno, reconocer, no tenemos palabras, ¿verdad?, para todas las miles de personas, sanitarios, ayudantes de todo el entorno que se han lanzado a pelear contra un virus del que en un principio desconocían hasta su mecanismo de acción. Entonces hemos visto cosas tan interesantes como que las revistas científicas han abierto las suscripciones, han abierto las publicaciones y ya los investigadores chinos ya estaban publicando, estaban comunicando lo que ellos habían ido anunciando, los italianos después. La comunidad internacional se ha puesto de acuerdo para identificar síntomas, identificar el mecanismo de acción y ver para eso poder definir un tratamiento más adecuado, ¿no? Pero cuando ya sabemos y estamos en la era de los factores determinantes de la situación de salud, cuando sabemos que el resultado de los niveles de salud de una sociedad tiene que ver con su servicio de salud, con los servicios de salud que tiene, pero tiene mucho más que ver también con sus condiciones de vida y sus condiciones sociales. Entonces hemos pasado de considerar las enfermedades crónicas, que era lo que nos preocupaba. Estábamos hablando ya de la medicina personalizada, la que iba a tener que ver con las características individuales de cada persona, donde íbamos a poder utilizar las nuevas tecnologías, a esta situación que además nos ha puesto de manifiesto una serie de realidades que no habíamos tenido en cuenta. Y ahí está lo que Fernando también ha comentado de la sociedad de los cuidados, ¿no? Un debate que ya estaba iniciado, ya estaba en la agenda del movimiento ecofeminista, ya estaba diciendo hay que hablar de este tema, hay que ver qué es lo que está pasando ahí. Y entonces nos encontramos con una sociedad envejecida como es la nuestra y nos encontramos el problema de la mortalidad en las residencias de ancianos, ¿no? Pero es que nos hemos encontrado con el confinamiento con más necesidades, ¿no? Nos hemos encontrado con las personas sin techo, cuando dicen hay que aislarse, pero si no tengo ni un techo donde aislarme, ¿no? Las personas los niños y niñas que se han quedado sin la beca del comedor de la escuela, los ciudadanos que tienen una discapacidad grave o que tienen una diversidad funcional profunda. Entonces, todas esas desigualdades, esa falta de equidad que teníamos en nuestra sociedad está ahí. Entonces, los niveles de salud, la respuesta ha tenido que ser una respuesta social entera. El virus ha desconcertado, porque aunque lógicamente a las personas con mayores necesidades les ha afectado más, pero también tiene sus divergencias, afecta más a hombres que a mujeres, afecta más a personas de mayor edad,
pero nos afecta a toda la población, nos afecta a toda la sociedad. Entonces, también ha puesto ahí un punto de decir por qué sucede esta situación, cuáles son los condicionantes que de verdad lo están favoreciendo. Hay mucha gente que está hablando del cambio climático, de la falta de respeto a la diversidad, a la tierra, de la aglomeración a vivir en las ciudades, de cómo nos estamos organizando nuestro modo de vida y cómo favorece esa situación para que se produzcan estas situaciones. Lo lógico sería, ya hay ciudades que ya se están planteando y dicen, bueno, cuando salgamos de esto, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? O sea, este tiempo que hemos tenido ha sido un tiempo de pensar, de reflexionar cuáles son nuestras condiciones de vida, qué es lo que está determinando esta situación. O sea, mientras los profesionales sanitarios, los profesionales de otros sectores han estado ahí trabajando, dando respuesta y queriendo, y siguen ahí, ¿no? Porque hemos salido, estamos en desescalada, pero hemos salido con el virus, estamos con él rondando, o sea, no se ha ido, ¿no? Mientras los demás lo que es el tiempo para deliberar, para encontrar respuestas y soluciones prudentes, ¿no? Para qué valores y qué virtudes deberíamos de proteger y desarrollar, ¿no? Y proponer lo que nos parece bueno como una salida a esta situación e identificar qué es lo que teníamos ahí de modos, de ese modo de vida, de siempre corriendo para una sociedad de consumo, qué es lo que nos estaba propiciando y está determinando esta situación. Y es lo que deberemos identificar para luego que no se vuelva a reproducir o mejorar. Muchas gracias, Celina. Bueno, pues no es un mal comienzo, no es moco de pavo todo lo que estamos escuchando, tanto de Fernando como de Celina, pues para iniciar esta conversación. Y bueno, pues Anne, sigue con tu siguiente Sí, pregunta, Fernando. Súper interesante. vale, es que ricasco. Nada, estamos abriendo. Yo, retomando parte de tu respuesta, Fernando, porque tenía que ver con la segunda pregunta que teníamos planteada y has hecho algún comentario, ¿no? Y recogiendo además ya una reflexión que está en tu blog, que has dicho, ¿no? Pues en este confinamiento, pues esos espacios o esas comunidades, ¿no? Esos territorios de vida que le llamas, era los que dejábamos para ir todos los días a trabajar, ¿no? O sea, los teníamos fuera de nuestro espacio vital, ¿no? Y ahora al volver a ellos, pues ahí han aparecido, bueno, al tener que estar en ellos de manera más constante, bueno, pues hayan aflorado, bueno, pues aspectos muy positivos, que mucha gente, ¿no? Pues la cercanía, estar más con la familia, quien la podía, pero también otros negativos que tienen que ver con esto que estábamos comentando, y es la cuestión de la soledad, que tiene que ver también con parte del desarrollo comunitario. Tú, Fernando, ¿cómo o a quién crees que le corresponde tratar esta cuestión que ha aflorado? Bueno, ya estaba ahí, ¿no? De hecho, pues hay movimientos y hay preocupación y hay programas, pero ahora con esto del confinamiento igual se ha hecho más visible o ha tenido otro protagonismo, ¿no? ¿Qué nos puedes contar o qué nos puedes aportar al respecto? ¿A quién le podría corresponder o cómo habría que tratar esta cuestión? Sí, yo entiendo que, como decíamos antes, ha habido un movimiento que quizás en el primer momento no éramos muy conscientes de él, pero que yo lo he significado antes como el sistema entrega responsabilidades a la comunidad, ¿no? Es decir, el sistema educativo que había dicho a las familias, a las unidades de convivencia, me quedo con vuestras hijas e hijos de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, obviamente con una función educativa, pero también con una función de cuidado, de custodia, de atención. Ha dicho, bueno, os los devuelvo. Me seguiré ocupando a través de los medios telemáticos de su educación, pero los tenéis que sostener, su vida la tenéis que sostener en los domicilios, en la comunidad, ¿no? Y lo mismo con otras realidades, como decíamos antes, ¿no? En el fondo, esto no es más que un caso particular de todo un montón de tensiones que se han producido. Es decir, ante un evento, ante un reto global y que afecta a todo el mundo y también general, que afecta a todos los subsistemas, al económico, al político, al comunitario, al sanitario,
se tensan todas las costuras, se tensan, ¿no? Se ha tensado la costura entre comunidad y sistema, se ha tensado la costura entre servicios sociales y servicios sanitarios, como ha dicho Celina antes, se han tensado muchas costuras, ¿no? Y en ese contexto, casi todos los mecanismos, subsistemas, agentes, en este momento sufren de bastante agotamiento, ¿no? Es decir, el personal sanitario está bastante agotado, los de servicios sociales está bastante agotado, la clase política está bastante agotada, los medios de comunicación están bastante agotados, la ciudadanía está agotada, ¿no? Y viene la siguiente caída de ficha de dominó, que no sabemos cuál va a ser, es decir, porque evidentemente de la crisis sanitaria, del momento álgido de tener en cuenta que no se nos saturasen las unidades de cuidados intensivos, hemos pasado a un abordaje más comunitario, más poblacional, más de salud pública, de instruir a las personas en comportamientos cotidianos, pero se viene la cuestión, dijéramos, de cómo la economía, que es una economía muy mercantilizada, se ha destruido en buena medida. Hay muchas personas que salen del confinamiento y no encuentran su puesto de trabajo, no encuentran la empresa, ha desaparecido ese negocio, esa actividad económica, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, realmente hablamos ahora en términos de reconstrucción, y el problema es que los mecanismos presupuestarios de los que la política pública se ha venido dotando para hacer acción desde el Estado se nutren de la actividad económica que generan los impuestos, y ese mecanismo está totalmente o casi totalmente parado en este momento y no se va a recuperar con facilidad, ¿no? Y por tanto, si ya veníamos, como decía Celina, de una crisis de cuidados, de una crisis sistémica, de que el modelo social, el modelo de protección social de las pensiones, de la sanidad, no se ajustaba muy bien a una sociedad que estaba cambiando en términos de género, en términos generacionales, en términos como decimos, de crisis de cuidados y de crisis de la sostenibilidad de la vida, pues esta pandemia lo que ha hecho es reforzar ese reto social, ¿no? Y de alguna forma, yo creo que tenemos por una parte el reto de que las políticas que hagamos en lo sucesivo estén más basadas en la evidencia y el conocimiento, pero desde luego no ha desaparecido la componente ideológica. Yo creo que estamos en este momento en un momento de reverdecimiento de la lucha de clases, es decir, hay mecanismos que interesan más a unas clases que a otras. Claramente, por poner un ejemplo, diríamos, una clase social acomodada, una clase social con buenas viviendas, con buenas estructuras familiares dotadas de recursos, con capacidades cognitivas y capacidades informáticas para sostener a sus hijos e hijas en el estudio, una clase social acomodada puede pasar más fácilmente sin una atención primaria de salud, sin unos servicios sociales comunitarios, sin una acción comunitaria, porque de alguna manera le basta, entre comillas, con esos servicios más especializados, más tecnificados, que son los que le resuelven las problemáticas agudas o graves, porque para las problemáticas cotidianas, esta clase social acomodada está más preparada. Sin embargo, vemos que las capas sociales en situación de precariedad, de vulnerabilidad, sea una vulnerabilidad funcional, relacional, económica, habitacional, se mueven en el cotidiano y ahí no se pueden sostener en este momento. Es decir, estamos viendo verdaderas quiebras de la calidad de vida de grandes capas sociales que no tienen para comer, que no tienen una vivienda adecuada donde confinarse, que no tienen una capacidad de sostenerse en los cuidados, y de alguna manera las salidas que se proponen a partir de ahora generan un agravamiento de la lucha de clases y un agravamiento del planteamiento ideológico. Seguramente, pues cada una de nosotros va a tener que optar, ¿no? Yo decía al principio que me considero una persona que apuesta por lo comunitario, es decir, que cree que hay determinadas necesidades de cuidados, de acompañamiento en el proyecto de vida, de desenvolvimiento cotidiano, que se avienen bien a poderlas resolver en la trama comunitaria y en la trama cotidiana, que por tanto hay vidas que se pueden sostener en ese cotidiano familiar y comunitario, y que yo personalmente haría una inversión pública en esos servicios de proximidad, sean sociales, sanitarios, educativos, culturales, que construyen barrio, que construyen tejido social, que construyen cotidianidad y que nos permiten ayudarnos mutuamente. Pero perfectamente puede haber personas que digan, yo no tengo ningún interés
en que me conozca mi vecino o mi vecina, no tengo por qué vivir con otras personas, no tengo que modificar mi forma de entender la vivienda, el espacio público, los servicios públicos, y yo prefiero tener otro modo de vida, otro estilo de vida, otros valores. Yo creo que tenemos que mirar de frente al hecho de que ese nuevo contrato social entre generaciones, entre sexos, entre personas migradas y personas autóctonas, entre personas con unas capacidades o con otras, se tiene que rehacer y que podemos apostar por la innovación, podemos apostar por mejorar las respuestas y yo creo que hay toda una línea de trabajo en la innovación comunitaria entre vivienda, salud y servicios sociales, pero también tenemos que saber que se vienen muy duras en términos de confrontación y conflicto ideológico, político y social, y que también cada persona tiene que saber con quién está y al lado de quién está en ese conflicto, ¿no? En ese sentido, yo sí puedo decir que desde una perspectiva más personal, por ejemplo, en mi barrio, en el barrio de San Francisco, en Bilbao, pues yo sí he vivido una experiencia muy positiva de dinámicas de colaboración, de vecindad, de ayuda mutua, costaba movilizar, que costaba arrancar en otros momentos y que han salido más fuerte en este momento y que queremos ahora capitalizarlas y potenciarlas, ¿no? Y de alguna manera, pues efectivamente, ahí hay un terreno a labrar, un terreno a sembrar, pero sabiendo que hay también pros, contras, cosas que perdemos y cosas que ganamos. Sí, de esta cuestión de tu experiencia, vuestra experiencia comunitaria, queríamos también comentaros, pero bueno, dejo el turno a mi compañero Ángel Concelina y luego volvemos, ¿vale? Muy bien, pues turno para Celina. Celina, también a nosotros nos consta que tú estás trabajando y estás investigando en estos últimos tiempos sobre lo que es la salud en la comunidad, ¿no? Este concepto que también Fernando nos ha reiterado tanto en sus intervenciones. Y defines, por ejemplo, el proceso comunitario pues como el abordaje de los determinantes que intervienen en la salud en una comunidad, pero por parte de los distintos agentes comunitarios y que contempla incluso la incorporación de mecanismos para participación comunitaria. Es decir, con lo que es la implicación de la comunidad, no solamente como sujeto paciente, sino como parte del proceso del análisis, del diseño, también para la puesta en marcha y la evaluación de procesos e intervenciones que respondan a las necesidades de la salud, cosa que hoy en día eso es prácticamente impensable. También, y antes ha salido en el debate, ¿no?, cómo la pandemia ya dejaba al descubierto cómo hay algunas debilidades flagrantes del sistema y que invitan a preguntarnos pues cómo se debiera de relacionar la salud en la comunidad con la perspectiva pues de los servicios sociales, ¿no? Entonces, todo esto, pues como ciudadanos, a ver, tú, ¿qué tecla crees que sería preciso tocar para que nos activemos como ciudadanos activos y no solamente como pacientes del sistema? Pues hay una estructura que es muy sencilla y muy fácil. Los últimos años, el año y medio antes de jubilarme, cuando volví de la Dirección de Drogodependencias a mi plaza de responsable de promoción de salud de Vizcaya, participé con compañeros y compañeras de salud pública y que siguen trabajando en este ámbito en la creación y fortalecimiento de las redes locales de salud. Fue una iniciativa y sigue funcionando desde las comarcas de salud pública. Dentro de lo que es el Departamento de Sanidad, por un lado tenemos Osakidetza, que es el Servicio Vasco de Salud, que fundamentalmente su cometido es la atención sanitaria, y desde el departamento tenemos la Dirección de Salud Pública y entonces tenemos como una estructura diferenciada, pero coordinada. Entonces, a nivel de comarca sanitaria, empezamos a organizar estas redes locales de salud en la que empezábamos desde la salud pública, la comarca de salud pública, relacionados con la comarca sanitaria de Osakidetza, la OSI, sobre todo con la atención primaria. Además, incorporaba también educación, los berritzegunes de cada zona, y se incorporaban todas las asociaciones vecinales de cada zona convocadas a través de los ayuntamientos. Y también teníamos la experiencia de que había
empresas que a través de sus servicios médicos de empresas colaboraban también ahí, ¿no? Entonces, yo estoy ahora pues recordando una reunión del Consejo Local en Guernica y teníamos las reuniones a las 7 de la tarde bueno, a mí me producía una gran satisfacción ver que el personal del centro de salud, a pesar de ser las 7 de la tarde, iban a la reunión, igual que la educación, estábamos también con las asociaciones de personas de diversidad funcional, con las personas con problemas de discapacidades, venían también los centros de jubilados, estaba educación, y entonces primero analizábamos a través del diagnóstico de salud cuáles eran los problemas que teníamos reales en el entorno. Y a partir de ahí cada uno y cada asociación también proponía cuáles eran sus objetivos, cuáles eran las deficiencias desde su visión, desde su situación, planteaban ahí qué podían hacer, ¿no? Y cada uno tenía la posibilidad de en su asociación seguir hablando y seguir trayendo cuáles son sus necesidades. Y ahí estábamos toda la gente, todas las instituciones interlocutoras necesarias para ese ámbito de la salud, ¿no? Estábamos el centro de salud, estábamos la salud pública preocupada también por el medio ambiente, por la alimentación, por el ejercicio físico, por los cursos que había de prevención de caídas de mayores. Cada uno teníamos ahí ese encuentro. Y la iniciativa partía desde salud pública, pero al final, o el objetivo era que fuera el ayuntamiento quien lo liderara. El ayuntamiento como representante de la ciudadanía, participando todas las instituciones dentro. En esta pandemia hemos visto muy importante y fundamental el papel que ha tenido la atención primaria. La atención primaria se ha ocupado de todo su entorno, son los que han hecho el cribaje, ellos conocen y ellas conocen a sus pacientes, son los que ahora mismo van a apoyar a los servicios de epidemiología. Los servicios de epidemiología, ante cualquier brote epidémico, una tuberculosis, una meningitis, siempre han hecho las encuestas epidemiológicas. Ahora les están llamando rastreadores, ¿no? Para seguir el rastro de que una persona positiva con quien ha estado, a quien ha podido contagiar. Eso se ha hecho siempre en epidemiología frente a otras patologías. Lo van a hacer de atención primaria. Atención primaria está, bueno, plenamente capacitada para hacerlo. Hoy es el Día Internacional de la Enfermería y desde aquí, desde luego, mi reconocimiento y gratitud a todo el personal de enfermería por el trabajo que han hecho, que están haciendo y por cómo han tenido que inventarse, cómo enfrentarse a esa situación con la carencia de material protector, sobre todo en los primeros tiempos, ¿no? Bueno, podemos hacerlo. Tenemos una atención primaria que lo que tenemos que hacer es fortalecerla. Y además, pues en ese Consejo de Salud en Enrique estaban también las asociaciones de migrantes. Cada uno hablaba también de cuál era su mundo laboral. También estamos hablando dentro de este caos que vamos a encontrarnos, ¿no? Y el reajuste económico, pues todas las mujeres que están ejerciendo esos cuidados, que muchas veces lo están haciendo sin contrato, que son migrantes, en condiciones desfavorables, que han estado esta temporada, algunas se les han seguido pagando, otras no. Las múltiples situaciones que tenemos en nuestro entorno. Eso aparece ahí y ahí se puede hablar. Pero para eso también necesitamos reforzar nuestros servicios de salud, reforzar la atención primaria, para que la atención primaria también pueda dedicar parte de su tiempo a la educación para la salud, a la participación en estas redes comunitarias, a fortalecerlas, a conocerlas, a participar de cuáles son las iniciativas que esa sociedad en la que están trabajando impulsan, porque nuestra sociedad es muy creativa y hay múltiples ideas, tanto en los consejos escolares, la gente joven,
Yo me acuerdo que las reuniones en Guernica las teníamos en Astra, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí estaba también la gente joven con la cual podía trabajar. Hay muchos temas a trabajar en el ámbito municipal. Uno de ellos podría ser el ocio, ¿no? El ocio. ¿Qué tipo de ocio hacemos? ¿Cómo vamos ahora a regularizar o cómo se va a producir? Porque uno de los riesgos que estamos viendo ahora con el desescalamiento es pues la ansiedad y las ganas que tiene la gente joven de salir a la calle, de estar con su cuadrilla y los riesgos que eso puede suponer tanto para ellos mismos como para luego las personas con las que comparten, ¿no? Para sus padres, madres, con sus haitites. O sea, toda esta serie de cosas. Entonces, todo esto, hablado desde lo local y con los actores locales, siempre es mucho más fácil. Las condiciones de la vivienda, la gente sin techo, cómo le vamos a dar salida a las personas que en estos momentos están recogidas en los polideportivos, albergues, personas con adicciones, personas con patología mental. El reto que tenemos por delante es importante. Vale, ¿Te parece pues suficiente, Ángel? no, pues hemos tocado, o sea, un montón de temas y antes de pasar igual al siguiente bloque me gustaría igual recalcar pues palabras potentes o palabras clave que hemos empleado, ¿no? O sea, la comunidad como un bien de la sociedad, ¿no? Que lo consideramos como un servicio positivo, que, no, que nos decía Fernando que no está garantizada, o sea, de por vida, que hay que trabajar en ello. También luego Celina nos comentaba los valores y virtudes que debemos a desarrollar, también reflexionar sobre el modo de vida, el ocio. Luego también hemos hablado sobre desarrollo comunitario, reconstrucción, de los retos sociales, de las luchas de clases, de apostar o sea, por lo comunitario, ¿no? Que apuntaba es un poco los dos, ¿no? La importancia de apostar por lo comunitario. Y luego también hemos hablado finalmente pues, de las teclas que tenemos que activar, del proceso comunitario, de cómo fomentar la participación y luego también sobre la estructura de, pues, de la comarca sanitaria que nos hablaba también Celina, ¿no? Y bueno, ha dejado ver esta pandemia, pues eso, la situación de los inmigrantes, del mundo laboral, de la mujer migrante sobre todo, aparte de las mujeres también nativas, que nos encargamos de los cuidados principalmente de nuestros familiares y demás, y amigos y de la gente del entorno, qué hacer con los sin techo, y bueno, sobre todo la idea a recalcar, ¿no? Pues reforzar el servicio de atención primaria. Esto es un poco súper resumen de los conceptos que he podido ir anotando y bueno, pues ahora un poco quería recoger pues para pasar al siguiente bloque y bueno, ya ir pues finalizando, ¿no? Que os pediríamos a ambos dos pues que compartáis con nosotros ya para entrar en terreno ya de cosas ya palpables que se están haciendo en nuestros entornos, ¿no? Pues vuestras vivencias y experiencias de desarrollo comunitario, ¿no? De las que sois parte súper activa en Bilbao y si de ellas extraéis pues, elementos que nos puedan servir también a los demás pues, para construir las bases de un modelo comunitario de bien común, donde podamos articular los mecanismos que permitan hacer posible pues, atender esa necesidad de cuidados a las personas frágiles y dependientes, que seremos o somos ya cada uno de nosotras, ¿no? En un momento determinado de nuestra vida. Ahora parece que lo somos una parte, o sea, que somos una parte importante de la población en mayor o menor medida. Primero te doy paso si quieres, Fernando, y luego terminamos con Celina. Fernando. Muy bien. Sí, vamos a ver, yo diría que la experiencia que yo he podido tener en esta pandemia de lo comunitario ha tenido que ver con lo siguiente, es decir, el, el- el hecho de que aconteciera un hecho imprevisto que paralizaba o interrumpía el curso normal de la vida, generó unas energías en mi barrio, que es el barrio de San Francisco en Bilbao, bueno, especiales. Muchas personas de forma
por iniciativa propia, pusieron igual en el ascensor o en el portal de la casa: soy la persona del segundo derecha y puedo llevar la compra si alguien no puede salir. Es decir, si alguien necesita que me quede un rato con sus hijos o con sus hijas. A la vez había una dificultad o un miedo, porque había algunas labores de ayuda, de cuidado, que no se podían realizar porque eran contraindicadas por las medidas de seguridad sanitaria, ¿no? Entonces, en ese primer momento, diríamos, de desorientación en cuanto a lo que se podía hacer o no desde el punto de vista de salud, y a la vez de unas energías que brotaban de forma espontánea, pues yo diría que sí hubo una capacidad de canalización del movimiento social organizado, ¿no? Pero sí que he visto una diferencia, es decir, vamos a decir que en mi barrio, como en muchos otros barrios, hay gente que es como veterana militante, veterana voluntaria, veterana persona organizada en los movimientos sociales, en las asociaciones vecinales, en las actividades de voluntariado, en las actividades de las entidades del tercer sector. Esto ha continuado en alguna medida o en otra, y estas entidades se han adaptado, pues Cáritas o Cruz Roja, incluso se han aliado con el gobierno vasco en una red más amplia, pero para mí el papel de estas organizaciones más formales, más institucionalizadas, que es muy interesante, es diferente de aquel papel del vecino o la vecina, que diríamos cuenta con la baza a su favor de la proximidad, del estar en el mismo portal, del estar en la puerta de enfrente, del conocerse y tenerse a tiro, tenerse a mano. Y entonces esta cuestión que tiene su doble cara, es decir, cuándo me está controlando mi vecino, cuándo se está cotillando o cuándo me está ayudando, cuándo está mirando por mi bien. Hay siempre esa cuestión normativa o moral que está de fondo, pero yo creo que en general, a la hora de vernos en los balcones, a la hora de pedirnos ayuda, a la hora de ofrecernos en esta red que decía que hemos formado, pues se ha visto, nosotros pusimos unos carteles, pusimos un teléfono, y rápidamente más de 100 personas del barrio, muchas de ellas que nunca habían estado en la órbita de los movimientos sociales, se prestaron para ser una vecina o un vecino que podía ayudar, ¿no? Y esa energía se ha visto catalizada en estos tiempos de pandemia, obviamente por el reto, por el miedo, por el desafío que teníamos delante, pero también porque había, como digo, unas ganas de ayudar y una cierta sensación de vecindad, de barrio, ¿no? Y esa dimensión, digamos, de proximidad física, de accesibilidad, de conocimiento al detalle, de cercanía, pues yo creo que es la experiencia mayor, ¿no? Y la naturalidad con la que se ha producido. Es decir, que evidentemente los servicios sociales, los servicios de salud, los servicios educativos, las entidades del tercer sector tienen un papel insustituible, pero este eslabón que está a medio camino entre, diríamos, la familia o unidad de convivencia en el mismo piso o vivienda, el vecindario del bloque y un poco el territorio, ahí se producen unas dinámicas que son diferentes y creo que pueden ser muy positivas. Es verdad que nuestras viviendas, nuestro urbanismo, nuestros horarios no facilitan esto. Y por eso yo decía que tendríamos que ver cómo lo organizamos y lo queremos potenciar. Pero yo sí que creo que mi experiencia, por lo menos, yo lo decía en una ocasión, casi he sentido cosas que sentía cuando hace 40 años hacía mis primeras actividades como de compromiso social. De alguna manera esa como posibilidad de volver a empezar, de sentir como las primeras, dijéramos, el primer amor, si me permitís la metáfora, ¿no? El primer amor de compromiso con la persona vecina o vecino, ¿no? Yo me he encontrado con gente en esta red de cuidados con la que llevo militando en el movimiento social 30 años, y he conocido gente que no la había visto nunca y que me ha sorprendido por su disponibilidad, por su flexibilidad, por su versatilidad, por su creatividad. Eso es una energía que se ha podido generar en ese contexto comunitario, vecinal, de proximidad y de compromiso, digamos, de barrio. Y eso creo yo que es un elemento que es diferencial. Bueno, pues yo me quedaría con dos temas. Lina, Dime. Dime. no, ¿Puedo no, no, hablar? pensaba que tenías el micro, no, pensaba que tenías el micro apagado y te estaba avisando. Sí, sigue, perdona. Bueno, que yo dos temas, ¿no? Por un lado, como mi trabajo también dentro de lo que es el movimiento vecinal, mi barrio es Abando, es más del centro de Bilbao, pero sí que tenemos, antes de que empezara esta situación, ya teníamos muchas reflexiones y de hecho participamos en un curso de verano de la universidad que era sobre Bilbao, ciudad y futuro, sobre cuál tendría que ser el futuro de las ciudades,
porque estábamos comprobando que el espacio público no estaba destinado a favorecer las relaciones ciudadanas, la cercanía, el paseo de los vecinos y vecinas, sino que el espacio público se estaba privatizando y se estaba llenando de terrazas y luego estaban las actividades de ocio que generaban problemas a la vecindad de descanso, jueves, viernes, sábado a la noche. Y entonces pensábamos, bueno, ha sido una diferencia, decían los vecinos y vecinas, es que he comprobado que ahora oigo desde casa jugar a los niños y niñas con sus padres. El aire está más respirable, paseamos tranquilamente por las calles. Dices, o sea que hay otra ciudad que es posible poder hacerla, ¿no? Vemos que hay ciudades, como es Ámsterdam, como es Milán, que a la hora de comprobar que ha disminuido la contaminación, que se puede organizar la ciudad de otra manera, están planteando que a la salida se puede organizar de otra manera, ¿no? Sin embargo, echamos en falta ese debate en nuestra ciudad. Y así nos ha pasado, ¿no? Que en cuanto se ha abierto la posibilidad de las terrazas, pues ha habido que casi cerrarlo porque no había espacios, que hay calles que está tan lleno que es imposible poder decir que se puedan ampliar las terrazas. O cuando dicen que se va a ampliar el horario nocturno para reagendar a la hostelería porque ha perdido actividad comercial durante estos 2 meses. Entonces eso nos ha dejado un poco, como decía el titular del comunicado que hemos mandado, perplejos. Es decir, ¿por qué no hemos aprovechado este tiempo para pensar en qué modelo de ciudad queremos, en cómo queremos organizarnos, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, también la reflexión que me ha quedado muy evidente y casi como un reto importante es el déficit de recursos públicos de atención a las diferentes necesidades de los cuidados, ¿no? Y luego, si ya no analizamos desde la perspectiva de género, pues vemos que el 70% del personal sanitario son mujeres. Si vamos a la enfermería, son más del 80%. Mujeres que además han tenido problemas porque estaban pensando que cuando volvían a casa estaban ahí sus hijos e hijas y a veces estaban sus mayores y tenían esa preocupación de qué podía suponer el que ellas llegaran del hospital ahí a su casa. Entonces, el mercado de los cuidados, las relaciones, las condiciones laborales, la precariedad que tiene, debates tanto del modelo de ciudad, de cómo nos organizamos y peatonalizamos las calles, no para poner más terrazas, sino para que podamos andar. Cuando se han establecido los horarios de andar, por lo menos en mi ciudad a la vez no se ha diseñado y se ha dicho, bueno, no se preocupen, vamos a cortar 3 o 4 carriles, 2 calles, para que la gente pueda pasear de verdad dejando ese distanciamiento de los 2 metros. Nos queda por delante un reto muy importante. Hablábamos con Fernando un día y decíamos, bueno, es que las residencias de ancianos, las personas que están son ya de mucha edad y con pluripatología. Parece que sanidad tiene ahí mucho que decir, servicios sociales. Pues nada, que estamos en el mismo barco, pero que tenemos cosas que ya se estaban hablando, que ya estaban puestas encima de la mesa. El centro del debate político, el ámbito feminista y la academia ya estaba hablando de los cuidados, pues parece que tenían visión que era el momento y que hay que seguir trabajando por ahí para dar solución a esta salida de esto que ha venido y que nos ha quitado la venta y nos ha puesto encima de la mesa los retos que tenemos que dar solución en estos momentos. Bueno, pues muy interesantes estas dos, pues todas las experiencias que estáis compartiendo con nosotros. Estamos tomando pues muy buena nota. Y bueno, pues ahora pasamos ya al último bloque de la sesión, que nos llegan tanto desde la red como la gente que nos ha mandado pues previamente sus preguntas, ¿vale? Anne, pues si quieres puedes empezar tú, porque tenemos una pregunta de Pedro Iturrioz y bueno, pues se la lanzamos a Fernando.
Sí, bueno, hay algunas preguntas que están bastante relacionadas con las cuestiones que habéis hablado tanto Celina como tú, el contrato social, la visibilización ¿no? de personas más frágiles o con problemas, dificultades de acceso a lo comunitario, pero también tenemos de otro tipo. Y Pedro Iturrioz, por ejemplo, nos pregunta para Fernando si crees que el enfoque que se ha dado el control de la pandemia por parte del Estado, si ha sido adecuado. Es decir, él habla si él ha sido un papel muy paternalista y protector frente a haber planteado una ciudadanía, bueno, pues más empoderada o dar un enfoque más comunitario, ¿no? Pensar que la ciudadanía puede estar informada y capaz de cuidarse de sí misma y de los demás, un poco en términos que estamos hablando. Sé que le puedes decir a Pedro. Bueno, la verdad es que yo no me considero, diríamos, competente para determinar si el enfoque que se ha dado desde las autoridades al abordaje de la pandemia ha sido demasiado poco comunitario, demasiado hospitalocéntrico, demasiado poco se ha confiado mucho poco en la autonomía de las personas. No lo sé, realmente mi cauce de reflexión o mi cauce de intervención a lo largo de la pandemia ha sido más sectorial, es decir, yo me intento informar, ¿no? Y he descubierto que hay debates muy grandes en la propia comunidad científica de las ciencias de la salud o en la comunidad política en general, efectivamente, sobre diríamos, en qué medida las restricciones, las imposiciones han sido adecuadas o en qué medida se podría haber confiado más en la capacidad de las personas, en qué medida en la capacidad individual de darse normas o en la capacidad colectiva de organización. Y realmente yo, quizás porque he pasado por la política, me he hecho un poco, diríamos, escéptico de la posibilidad que puede tener uno que está fuera en un momento dado de hacerse la idea de las cantidades de presiones y de asuntos que tiene que tener en cuenta alguien que toma una decisión política. Yo quiero agradecerles, lo mismo que se agradece a las personas sanitarias o a las personas que recogen la basura, a las personas que nos atienden en los supermercados. También quiero agradecer a la clase política. Yo he estado de viceconsejero y no me quiero imaginar lo que hubiera sido Celina, que estabas también conmigo de directora. Le decía el otro día a Celina, nos habrías llamado todas las noches 3 veces, ¿no? Porque yo era como muy así, como muy agobiado, ¿no? Entonces, quiero decir, no me atrevo, a pesar de que Pedro, que es buen amigo y torero, me pone ese reto, no me atrevo a decirlo, es decir, no me atrevo a decir si se podía haber hecho de otra manera o no. Sí que creo, y en parte respondo a Pedro, que el músculo comunitario hay que fortalecerlo, es decir, que si algo nos enseña una situación de crisis sistémica, global y general como esta, es que lo que funciona es la red de mecanismos. Es decir, de hecho, cuando el sistema sanitario, dijéramos, hospitalario o asistencial, cogiendo la primaria y la hospitalaria, no daba más de sí, pidió sopitas y pidió sopitas al ejército, a la policía, a la comunidad, como hemos dicho. Es decir, esas redes no han dialogado bien a veces. Por ejemplo, en la interfaz entre sanidad y servicios sociales en las residencias no han dialogado bien. Ahí ha habido un problema muy gordo. ¿Por qué? Porque esa interfaz, esa conexión no estaba bien armada. Y lo mismo en otros elementos, dijéramos, entre las familias y las escuelas. Muchas veces se ha descubierto que no había mecanismos necesariamente bien armados, digitales y fortalecidos de conversación entre esas familias o todas las familias y el sistema escolar, ¿no? Es decir, entonces, la consecuencia es, para la siguiente, o para lo que nos viene ahora, es conveniente armar más esas redes y en esas redes donde están los sistemas formales, donde está la gobernanza, donde están las entidades del tercer sector, en esas redes las comunidades territorializadas y trabadas por relaciones primarias tienen que estar presentes, creo yo, respetando las voluntades de las personas y la autonomía de las personas, pero yo creo que es un factor que en la nueva normalidad que se nos anuncia, si queremos que sea humana, humanizadora y vivible, el elemento, dijéramos, de relaciones próximas y primarias en comunidades territorializadas tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí para que si realmente es fuerte, pueda hacer el papel que Pedro sugiere que tendría que haber hecho y que quizás no ha hecho. A mí me gustaría, yo desde la salud pública,
me gustaría ser más tajante. Fernando no. Yo desde luego creo que era absolutamente necesario. Y la prueba es que cuando se ha autorizado empezar a salir, pues el alcalde de Milán ha tenido que salir diciendo, miren, o ustedes se paran o les vuelvo a confinar. O cuando Boris Johnson también salió diciendo, no, esto va a ser cada uno, la responsabilidad individual, hasta que, claro, el que acabó en la UCI fue él y ahora ve el camino. Yo creo que en estos momentos es que no podemos despistarnos, no podemos bajar la guardia. Tenemos una experiencia previa que es la epidemia de la gripe de 1918 en San Francisco, como la primera vez, en la primera oleada que hubo un confinamiento, se portó, bueno, fue el mejor sitio en donde la gente respetó las condiciones, no hubo casi muertos, hubo solo 300 muertos, bueno, sin embargo, cuando la gente empezó a salir y vino el segundo brote, bueno, se creó hasta un partido antimascarillas y la consecuencia fue tremenda, porque hubo 3.000 muertos, o sea, se multiplicó por 1.000 toda la incidencia. Yo estoy totalmente de acuerdo en la responsabilidad individual, pero ahora mismo la responsabilidad sigue existiendo y la podemos ejercer. Ahora es cuando tenemos que ejercer esa responsabilidad individual. En estos momentos cuando tenemos que demostrar que, mira, ya no nos tienen en casa, ahora ya nos han dicho que es una responsabilidad individual y que cada uno tenemos que saber cómo comportarnos. Vamos a demostrarlo. Vale, pues es que ricasco unas aportaciones pues muy enriquecedoras. Ángel, o sea, Sí, pasamos a ti, bueno, como la siguiente pregunta. sí, sí, sí. Mira, precisamente Celina estaba abordando uno de los casos en los que de uno de las personas que nos sigue nos ha enviado un mensaje de Mai donde dice que, bueno, pues que hay ciudadanos si realmente, si creemos, ¿no?, que va a haber por parte de los ciudadanos un cambio de hábitos, ¿no?, y que cuando se supere esta pandemia, pues va a ocurrir, o si no va a ocurrir lo que solemos hacer cuando hacemos los programas en caliente, ¿no? Cuando estamos de fiesta y tal, hacemos planes de celebración, pero luego viene la realidad, ¿no? Y se preguntaba por eso. También preguntaba por el tema si esto va a tener que ver con el tema del comercio local, de proximidad, etcétera, etcétera. No sé, quizás esto es una visión más del tema del mercado, pero bueno, reitera, ¿no?, que siempre echamos la culpa a las instituciones, pero que luego realmente asumimos poca responsabilidad y poca conciencia. Hay otras intervenciones también que ya se han sido abordadas de una manera u otra, eh, pero bueno, quiero también trasladaros algunos comentarios de personas que dicen pues que hay familiares y afectados de dependencias físicas y emocionales que pueden aportar mucho más que teoría, ¿eh? Y otra persona que nos sigue, Carmela, nos dice que antes muchos a cuenta de la falta de que cuentan con falta de accesibilidad y que están encerrados y que por tanto no van a poder desescalar, ¿no? Y que probablemente sean los colectivos que luego se queden atrás. Bueno, reiteran también en alguna pregunta sobre lo que se ha constatado en este momento de pandemia de los contagiados y los fallecidos en las residencias de mayores y cómo esto ha puesto al descubierto, en entredicho, pues el modelo de servicios sociales. Y si es el momento de poner encima de la mesa otros modelos que den mayor seguridad para estos colectivos más vulnerables. Quizás, Celina, si quieres ahondar un poco en este último tema que nos trasladan. Es fundamental y necesario. Es decir, que hemos visto muchas, por ejemplo, la semana de confinamiento, la primera semana fue para todo el mundo, pero ya a los 8 días la Asociación de Padres y Madres de Autistas pidieron que pudieran salir a pasear, ¿no? Que no podían, la presión esta para ellos era absolutamente tremenda, ¿no? Entonces ahí empezó, pero sí que desde el ámbito de la salud, ahí sí se falló
en no tenerla lista, pero quizá porque no lo tenemos encima de la mesa y no tenemos la mente puesta. Las personas como Carmele ha hablado, ¿no? De diversidad funcional, de personas que tienen trabas para su vida cotidiana, eh, temas de movilidad, no lo tenemos puesto encima de la mesa porque el centro de la política, el centro de nuestra organización y de nuestra sociedad no son los cuidados, no es el pensar cuáles son las personas de nuestra sociedad que necesitan una atención especial, igual que las personas de cierta edad que están en las residencias. Entonces, claro que tenemos que hacer. Es que eso es lo que nosotros tenemos que tener un plan para conseguir mayor cohesión social. Nos ha puesto encima de la mesa cuáles son la realidad, cuáles son las necesidades y ahí es nuestro trabajo, crear una ciudadanía libre, responsable, que enfrente y que el centro del debate sea ese, ¿no? Eso es lo que nos lo ha puesto y ese es el reto que tendríamos que soportar. Yo cuando han estado hablando al principio de la pregunta, sí, espera, ¿ibas a decir algo? No, pensaba que habías No, terminado y iba a decir solamente, sí, un minuto solo. Es que, bueno, Fernando se acuerda cuando estuvimos con el tema de la ley del tabaco, cómo parecía que aquello iba a ser algo imposible, cómo lo enfocamos desde la responsabilidad individual frente al efecto dañino de la persona que estaba al lado, cómo hubo una respuesta unánime y se cumplió, pero luego hay que hacer un seguimiento de los cumplimientos de las normas, porque sabemos que ya a partir de una hora había sitios que ya la gente fuma, lo otro, o sea, se olvida. Hay que, también desde las instituciones hay que recordar por campañas educativas o por campañas de multas, cuál es la realidad y el cumplimiento y la necesidad de ese cumplimiento. Nada más. Vale, es que ricasco. Igual, Fernando, ¿querías añadir algo más a lo que ha dicho Celina o pasamos a la siguiente pregunta? Sí, agregar que efectivamente creo que debemos tomar conciencia de que cuando hablamos, por ejemplo, de los cuidados, ¿no? De los cuidados a personas que nos vamos haciendo mayores y tenemos limitaciones funcionales, los cuidados a criaturas pequeñas. O cuando hablamos, dijéramos, de el cumplimiento de normas en el espacio público, ¿no? Del comportamiento, por ejemplo, ¿no? O de la convivencia en los vecindarios. Realmente hay diferentes enfoques de abordaje de esto, ¿no? Es decir, hay un enfoque más policial, hay un enfoque más, diríamos, punitivo, hay un enfoque más individualista, más consumista y un enfoque más comunitario. Yo, evidentemente, como decía Umbral, vengo a hablar de mi libro, es decir, yo creo que es razonable pensar que merece la pena apostar por un enfoque más comunitario, es decir, tenemos ya el sistema educativo, el sistema sanitario, el sistema de servicios sociales, el sistema de ocio, cultura, centros cívicos, a veces el sistema de vivienda, rehabilitación. Hay ya unas cuantas ramas del estado de bienestar que están territorializadas, que están en el territorio. Yo estoy aquí sentado en mi casa y tardo 5 minutos al centro de salud, 10 minutos a la escuela donde fueron mis hijas, otros 5 minutos a la oficina de rehabilitación, un poco más al Lanbide, es decir, esa penetración en el territorio, esos servicios, se puede ver potenciada en este momento por los medios digitales y telemáticos. Es decir, esos profesores, profesoras, médicas, enfermeros, trabajadores sociales, educadoras sociales, se han visto de alguna manera invitados, obligados a conectarse digitalmente con su población, en foros, en grupos de WhatsApp, en plataformas. Tienen otra forma de acceso. Y tienen una forma de acceso no solo individualmente a personas, usuarias, sino también a grupos por vecindario, a grupos organizados. Bueno, toda esa trama comunitaria, si la apoyamos desde esas terminales de vivienda, salud, empleo, y dijéramos la comunidad, la sociedad, va cogiéndole gusto a eso, confía y se va generando experiencias novedosas de bancos del tiempo, de comedores solidarios, de autogestión en cuestión de cuidados. O sea, hay un montón de elementos
que pueden ser sinérgicos, el estado de bienestar garantista de derechos y la autorganización de la gente generando relaciones de confianza. Yo creo que esto es posible. Lo que digo es que no está garantizado que se vaya a hacer así, porque hay gente que, por ejemplo, diría, no, lo que hay que hacer con las residencias es que se parezcan más a un hospital. Bueno, pues puede haber una parte de los servicios residenciales para algunas personas que se tendrían que parecer más a un hospital en cuanto a su asistencia médica o de enfermería, pero yo personalmente creo que donde está la clave para que, diríamos, no vuelva a pasar lo que ha pasado en las residencias mayores, sobre todo es en la comunidad, es en la posibilidad de poder vivir en entornos domiciliarios ordinarios y poder vivir también en esos entornos cuando tenemos limitaciones funcionales y poder morir en ellos. Para eso necesitamos apoyo profesional de los servicios sociales, de los servicios de salud y que se enfoquen a ello. Necesitamos la complicidad de la propia comunidad y del tejido asociativo. Bueno, es una posibilidad. Ahora mismo se han abierto algunas oportunidades para ello. Y yo, por lo menos, creo que quiero animar desde aquí a que la gente, desde la política y desde la ciudadanía, apueste por ello, porque en esa piscina algo de agua yo creo que hay. Eskerrik asko. Ane, pues igual pasamos a la siguiente Sí, pregunta que nos sí. plantea Carmela Antxustegi y aurrera. No, queríamos, si no te importa, hay otro orden, que el tema de Carmele, bueno, de alguna manera lo ha recogido antes Ángel, aparte de, digamos, las personas con discapacidad o deficiencia. Quería recoger, porque, bueno, desde el inicio de la conexión nos está presente, nos acompaña Eduardo García Losúa, que le quiere saludar a Fernando, y tenemos varias preguntas de él desde el inicio, ¿no? Algunas ya hemos hablado de ellas, que sobre todo Fernando, cuando ha puesto encima de la mesa algo tan, bueno, de tanta, digamos, tan importante o con tanto enjundia como es la cuestión del contrato social y cómo vamos a tener que pensar en organizarnos, pues al hilo de esas preguntas que has podido tú también plantear, Fernando, sobre cómo vamos a dar un giro radical a las políticas públicas para garantizar, bueno, pues una disminución de desigualdades. En esa línea dice, ¿crees necesario un replanteamiento a fondo del actual RGI? La pregunta que ha salido, ¿no?, al hilo ahora del salario universal, el mínimo. La pregunta de Eduardo. Bueno, yo diría que en el País Vasco tenemos la suerte y el mérito de haber avanzado en la cuestión de la renta de garantía de ingresos, pues más que en la mayoría de las comunidades autónomas españolas, ¿no? Es decir, en el sentido de que tenemos una renta de garantía de ingresos más potente, ¿no? Desde mi punto de vista, en este momento se ve la importancia de este tipo de programas. Me explico por qué, ¿no? Es decir, fijaros que es una crisis económica, es decir, se paraliza la economía, pero no se destruye. En principio, no es porque haya habido una guerra y se haya destruido el tejido productivo. No es porque haya habido una guerra y haya menos gente y haya menos demanda. Es decir, es una paralización. Es decir, es como que en el juego de pasarnos la cerilla se ha parado el baile, ¿no? Yo quisiera hacerle llegar al restaurante de abajo mi aportación para que siguiera funcionando, pero él no puede funcionar porque hay una norma sanitaria. Y se para esa economía que está basada en el mercado y está basada en el dinero. Sin embargo, diríamos, en este momento, diríamos, hay personas que podemos seguir realizando nuestro trabajo y cobrando por él, y hay personas que no pueden seguir realizando su trabajo, pero sí tienen que seguir comiendo, sí tienen que seguir teniendo posibilidades de subsistencia. Entonces estamos diciendo, vamos a ver, ¿cuál es el escenario al que tenemos que ir? El otro día salía el dato de que en España, en este momento, puede haber unos 20 millones de personas, entre pensionistas, personas en situación de desempleo, perceptores de rentas, que reciben su principal aportación económica para la subsistencia del Estado, funcionarios. Ese elemento de qué es lo que aporta valor y de cómo intercambiamos los productos y servicios cambia desde el momento que no hay un corazón económico que nos garantice bombear sangre a toda la parte del cuerpo social. No es así por la tecnología y no es así por circunstancias como estas. Sin embargo, nos parece que la conciencia moral nos dice que tenemos que poder subsistir todos. Es decir, no puede ser que yo tenga garantizado gratuitamente que me operen del corazón, que me operen de un cáncer, que me hagan un tratamiento pues muy importante para unas piedras del riñón, pero no, al día siguiente voy a casa y no tengo para comer. Eso no puede ser. Entonces, de alguna manera, la RGI lo que ha ido es como acercándose poco a poco a desconectar hasta cierto punto
la posibilidad de tener una actividad que tú puedas vender en el mercado de la posibilidad de subsistir. Es decir, es como que nos decimos mutuamente, si te va mal en el mercado de trabajo, si en un momento determinado no puedes vender lo que tú haces, no te preocupes porque tendrás una red de protección económica que te permitirá subsistir. Eso tenemos que seguirlo fortaleciendo. El ingreso mínimo vital que se va a poner en marcha para toda España va en esa misma dirección. Y yo creo que tenemos una gran oportunidad, y ahí conecto con la pregunta de Eduardo, porque de alguna manera vamos a un escenario donde no va a haber dinero en metálico. Todos los flujos económicos entre particulares con empresas y con el Estado van a estar trazados en la capa digital. Entonces, de alguna manera, yo diría, el mecanismo es que cada persona pueda tener un mínimo de subsistencia en su tarjeta de crédito, en su teléfono móvil, que no haya problemas de que llegue un flujo de dinero a esa terminal de cada persona, de tal manera que eso se pueda hacer compatible, por una parte, con un incentivo al empleo remunerado y a crear empleo y a crear riqueza desde el mercado, y también con una posibilidad de otras formas de vida comunitaria, de apoyo mutuo y de voluntariado que también son interesantes. Hay personas que esta economía y esta sociedad les va a hacer salir de la crisis y nunca más van a tener empleo. No va a ser posible que tengan un empleo. Y pueden tener por delante 35 años de vida. ¿Qué hacemos? Yo diría, evidentemente, hay elementos de vida comunitaria, de ayuda mutua, de autogestión comunitaria muy importantes para dar sentido a esas vidas, pero la subsistencia material desde el dinero económicamente tiene que garantizarse por mecanismos. Yo siempre suelo decir que el dinero es una cosa muy buena. Cuando le dijeron a Draghi que faltaban no sé cuántas decenas de miles de millones de la bolsa de dinero del mundo, Draghi dijo 23 palabras, dijo, haremos lo que tengamos que hacer y les aseguro que funcionará. Y esas palabras fueron mágicas y no se fue al carajo todo. Yo digo, si Draghi sabe hacer eso, que es lo difícil, lo fácil que es que todos tengamos un poquito de dinero en nuestra terminal, tiene que saberlo hacer también alguien. Interesante. Vale, Celina, Ángel, para terminar sí, pues, igual la sí, sí, última sí, pregunta para Celina para que nos dé sí, tiempo para últimas reflexiones y dar por sí. finalizado esta sesión. Pues sí, y además le vamos a pedir que, a ver si su respuesta puede ser concisa en cuanto a tiempo, porque tenemos que ir para el cierre. Y la verdad es que la pregunta que ha llegado de una de las personas que nos sigue, pues es un debate que está en la sociedad desde hace mucho tiempo y que igual se llevaría un programa entero, ¿verdad? Y es que hace la reflexión de si pensamos que la solución es la vacuna, ¿qué puede ocurrir con aquellos que no creen en la eficacia de las vacunas y que no están dispuestos a vacunarse? ¿Y qué puede pasar con una sociedad dividida entre los que se vacunan y los que no? Ahí tienes, Celina, una pregunta del millón. Un tema interesante, sobre todo cuando era minoritario el grupo de población que decidía no utilizar las vacunas, se aprovechaban de ese paraguas que teníamos social porque teníamos vacunado casi al 80% de la población. Pero sin embargo ya ha habido una epidemia de sarampión muy importante este año porque los índices de ese porcentaje de población de personas que no vacunan a sus hijos o hijas está aumentando. Entonces, el tema es muy serio, o sea, el tema es muy serio y desde luego tiene que ser de un debate porque nos estamos jugando la protección de toda la sociedad. Entonces, uno puede ser libre de no utilizar la vacuna, pero si son muchos los que no quieren utilizar la vacuna, desaparece ese paraguas protector para toda la sociedad y nos ponemos otra vez todos en riesgo. Muchas gracias. Eskerrik asko, Celina. ¿Querías apuntar algo al respecto, Fernando, o vamos ya cerrando la sesión? Pues yo desde luego sobre las vacunas no voy a decir nada, porque ese no es mi libro, como decía el otro. No. Vale, vale. Apoyo, Bueno, pues yo lo que diga Celina, ojos cerrados, eso por descontado, vamos. bueno, pues Celina, ya pues para terminar, un mensaje para los ciudadanos hoy, ¿no? O sea, zer esango zenieke hiritarrei, o sea, ¿qué nos dirías a la ciudadanía? Pues responsabilidad. En estos momentos
lo que se nos está pidiendo es la protección individual, o sea, la protección individual para conseguir la protección social. O sea, ahora, también yo pediría a las instituciones, entiendo desde luego las repercusiones económicas, entiendo las repercusiones sociales, pero no hay que olvidar que estamos saliendo de esta situación con el virus, sigue por ahí rondando, que puede haber otros rebrotes, que no tengamos tanta prisa, porque el tener prisa nos genera indefiniciones y es mejor ir con tranquilidad. Si ya hemos estado 2 meses, no importa nada estar otro mes, vamos a ir con tranquilidad, nos estamos jugando vidas humanas, que no nos olvidemos de esa gran labor que se está haciendo tanto en el ámbito asistencial como en el científico y en el investigador, que reconozcamos esa maravilla de esta sociedad que reaccionó desde los que tenían las impresoras 4D haciendo las máscaras, ¿no? O sea, cómo todo el mundo se puso en línea para aportar todo lo que podía estar en su mano desde los diferentes ámbitos sociales. Entonces, vemos que cuando se precipitan las decisiones, cuando aún no están todas las condiciones bien adecuadas, pues se genera incertidumbre y se generan problemas y es mejor ir despacio y siendo responsables. El otro día Simón decía, no vayáis corriendo a dar un beso a los abuelos para que luego les podáis dar muchos más, ¿no? Tener mucho cuidado, paciencia, lo hemos hecho fenomenal, ha sido un compromiso muy fuerte. Ahora, eso sí, no nos olvidemos de la gente que lo ha estado pasando muy mal por estas circunstancias, por las circunstancias previas en las que ya vivían y que si hay que hacer esfuerzo es no olvidar, retomar y fortalecer las atenciones a esos sectores de la población que lo han sufrido mucho más. Eskerrik asko, Celina. Y bueno, Fernando, pues tu último mensaje también para terminar. Y bueno, más que nada, bueno, sabemos que no se puede construir el futuro sobre el voluntarismo, ¿no? Espontáneo que surge en el momento de la crisis, pero que no nace tampoco con ánimo de perdurar. Entonces, ¿cómo se puede estructurar esas ganas de ayudar para que no mueran con el entorno a la cotidianidad? Y eso, tu último mensaje también para los araustaras y participantes. Azkenengo mezu bat guztiontzat. Muy bien, pues fijaros, en 2008 empezó una crisis que en ese caso no tuvo un origen sanitario, sino más bien financiero. Y en el 2010, el entonces presidente del gobierno, Zapatero, José Rodríguez Zapatero, nos sorprendió a todos con un shock diciendo que se congelaban las pensiones, que se recortaban los sueldos de los funcionarios y otro montón de medidas tremendamente duras y sorprendentes. Y bueno, pues efectivamente nada nos libra de que puedan suceder ese tipo de shocks o shocks peores, ¿no? Y por tanto sabemos que estas sacudidas a la vida económica, a la vida social, afectan muy desigualmente en términos de género, en términos de origen, en términos de capacidad, como decíamos, de discapacidad o capacidad, en un montón de aspectos que están repartidos muy desigualmente y de forma muy discriminatoria. Y en ese contexto va a haber que luchar y va a haber que ponerse las pilas. Desde luego hay mucha gente que va a tener que luchar por su empleo, por su empresa, gente que va a tener que luchar por su familia, pero yo creo que de alguna forma hay una cierta necesidad de una lucha más común, ¿no? Es decir, en la sociedad de la que venimos, de nuestros padres y madres, era la clase obrera, era la industria, era ese nucleador, digamos, los hornos de Vizcaya, ese modelo sindical político era el que nos movilizaba a la sociedad. Eso no está en este momento en el horizonte, hay muchos más ejes de división y de dispersión social. Y yo diría que el territorio, que el barrio, que la sostenibilidad de la vida, que la proximidad puede ser uno de los elementos vertebradores de esas luchas y, por tanto, de luchas positivas para el común de la sociedad y también de luchas que nos permitan vivir en el día a día, que nos permitan ser felices, cuidarnos mutuamente. Yo creo que no está en contra, sino todo lo contrario. Se ha demostrado en esta pandemia que podemos cuidarnos mutuamente a la vez que luchamos porque hay unos poderes públicos que nos cuiden, ¿no? En ese sentido, yo creo que en el País Vasco y en España en conjunto tenemos una sociedad mediterránea, una sociedad con fuertes raíces familiares, tenemos elementos de cuadrilla, tenemos elementos comunitarios muy interesantes
tenemos unos elementos de proximidad muy interesantes que tenemos que conservar y saber que eso hay que cuidarlo desde la política, desde el urbanismo, desde la sanidad, desde los servicios sociales, y que eso nos va a dar fruto y que eso en momentos será más tenso, será de una lucha más dura, más reivindicativa, en otros momentos será más de cuidarnos y de construir, pero yo creo que en todo ese movimiento, tanto de lucha como de vida, pues esa clave de lo territorial, lo próximo, lo comunitario, yo pienso que va a estar ahí presente y que nos va a dar muchas posibilidades. Bueno, oso ondo. Eskerrik asko, Celina y Fernando, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y compartir pues todas estas reflexiones de las que hemos cogido yo al menos pues buena nota, ¿no? Y muchas gracias también a todas las personas que nos habéis estado siguiendo en directo y nos habéis mandado pues vuestras preguntas, ¿no? Sabemos que no hemos tenido tiempo para contestar a todas, pero bueno, las hemos recibido y hemos intentado contestarlas pues con todos los discursos y momentos de intervención que hemos tenido. Y bueno, saludos especiales a México, a Estados Unidos, a Vietnam, Argentina y Brasil, ¿no? Que bueno, desde Brasil tenemos un 14% de la audiencia, que sabemos que nos está viendo ahora mismo desde allí. Obrigado. Esos son amigos y amigas de Celina. Celina Pues mira, tiene mucha pues que parroquia sepas por ahí, que... por América Latina. ¡Qué bien! Yo quiero decir una cosa, Natalia, también quiero dar las gracias a Saraut Son, que es una iniciativa comunitaria, es decir, Saraut Son es gente Así es. de un pueblo para los que no lo conozcan, les invito a que lo visiten cuando se pueda, porque merece la pena, un precioso pueblo del País Vasco, donde personas jubiladas, personas empleadas, personas diversas, se reúnen en su tiempo libre de forma voluntaria y altruista a generar alternativas de reflexión y de agregación a la comunidad. Lo hacían en forma presencial. Lo malo es que antes nos íbamos a cenar después de las charlas, Claro, y ahora ya no podemos cenar juntas. Ahora no. Pero bueno, cenaremos Bueno. algún día en Zarautz y yo creo que merece la pena también reconocer este tipo de iniciativas como Saraut son muy comunitarias y muy progresistas en ese sentido. Yo les quiero Gracias, mandar a gracias, los de Fernando. Charautón el reto de hacer la red local de salud. ¿No? Ahí estáis organizados. Sería una buena conclusión. Oye, cogemos Bueno, el pues guante. hori da. Reflexionaremos. No sé si, compañeros, Ángel y Ana, queréis hacer un último apunte antes de despedirnos, que nos quedan pues un par de minutos antes de irnos todos a aplaudir a los balcones y ventanas. Nada, que ha sido un placer y toda una experiencia esta de estar en las redes hablando. Bien, muchas gracias. Y por mi parte, simplemente agradecerles y decir que es realmente un privilegio, suelo decir, y un lujo, ¿no? Contar con personas que también altruistamente se comprometen con Saraut Son a exponer sus ideas, a compartir sus conocimientos y realmente hacer red de ciudadanos para que tengamos también información y criterios a la hora de pues hacernos nuestros propios juicios, nuestras propias opciones, si luego veremos, luego en la acción, pues hombre, pues cada uno pues está en sus guerras y yo creo que todo esto es muy positivo y a ver si además resulta contagioso en el buen sentido. Eskerrik asko a los dos. Un placer. Zuei. Eskerrik asko. Cogemos el guante y nos lo anotamos en la agenda para cuando podamos juntarnos y celebrar una pequeña cenita con una conversación agradable que nos gusta siempre al final de nuestras intervenciones. Muchas gracias por vuestros comentarios hacia Saraut Son. Y bueno, pues hasta aquí la sesión de Saraut Son Sarea Conversaciones en tiempos de coronavirus 2. Ha sido el tema salud y comunidad, la que se avecina y nada más por hoy. Muchas gracias a todos, Gabón y buenas noches.